En este episodio hablo de los bandoleros de España, los bandidos que se escondían en las montañas. Y en la segunda parte practicaremos la fluidez con un interesante ejercicio de preguntas y respuestas. Hola, soy Oscar. Gracias por acompañarme en un nuevo episodio del podcast de UnlimitedSpanish.com. Te ayudo a desarrollar tu fluidez en español con este podcast y especialmente con los cursos completos que puedes encontrar en la sección Productos de mi página web UnlimitedSpanish.com. ¿Y cuál era el tema de hoy? Ah, sí, arriba las manos. Hoy vamos a viajar al pasado de España, a una época donde los caminos eran peligrosos y los bandidos eran las estrellas del espectáculo. Me estoy refiriendo al bandolerismo en España. Sí, esa época donde los bandidos no solo robaban, sino que también se convertían en leyendas. ¿Estás listo para el viaje? Ah, y por cierto, ya puedes bajar las manos. No quiero que te canses. Aunque si quieres, puedes ir subiendo y bajando las manos repetidamente. Es un buen ejercicio. Vale, ¿por dónde iba? Me he perdido. Ah, sí, el bandolerismo. Por cierto, bandolero se puede traducir al inglés como bandit. El bandolerismo fue muy importante en España entre los siglos XVI y XIX. En esa época, los caminos no eran seguros y era probable que un bandolero te asaltara. Tenías que estar siempre alerta. Pero, ¿quiénes eran esos bandoleros? No eran simples criminales. Muchos de ellos eran hombres que, por diversas circunstancias, se vieron fuera de la ley. Algunos eran simples rebeldes, otros resentidos de la sociedad. Veían el bandolerismo como su manera de luchar contra la injusticia social. Uno de los bandoleros más famosos fue Diego Corrientes. Ese sí que era un personaje. Dicen que robaba a los ricos para dárselo a los pobres, un poco al estilo Robin Hood. Este bandolero no era solo un ladrón, era un símbolo de resistencia contra la opresión. Su leyenda se volvió tan grande que muchos le cantaban canciones. Otro de los bandoleros más importantes fue José María el Tempranillo. Con apenas 20 años, ya era el terror de Andalucía. Pero no todo en él era maldad. A pesar de ser un bandolero, también tenía un código de honor y, en ocasiones, actuaba como juez entre los pueblos, resolviendo conflictos. Vaya personaje. Pero, como toda historia, el bandolerismo también tuvo su final. Con la llegada de la Guardia Civil y una mejor organización de las autoridades, estos bandidos fueron perdiendo fuerza. Muchos acabaron en la cárcel, otros muertos y algunos simplemente desaparecieron en el anonimato. No obstante, no todo fue tan malo para ellos. Algunos bandoleros, como Luis Candelas, se convirtieron en auténticas celebridades en su época. Incluso lo invitaban a fiestas. ¿Te imaginas ser invitado a las fiestas más exclusivas solo por ser un forajido? Pues eso le pasaba a él.
La palabra forajido, no muy utilizada actualmente, se traduce como outlaw en inglés. Ah, por cierto, ¿sabes de dónde viene la palabra bandolero? Viene de bando. Un bando era una proclamación que establecía leyes y regulaciones. Estos bandos se leían en voz alta en el centro de los pueblos. Un bandolero era alguien que no había cumplido cierto bando. Hoy en día, el bandolerismo es parte de la historia de España, pero su legado sigue vivo. Hay fiestas populares, rutas turísticas y hasta museos dedicados a estos personajes. Así que, si alguna vez visitas España, no te sorprendas si en medio de un hermoso paisaje andaluz te encuentras con una estatua de un bandolero. En resumen, el bandolerismo marcó una época en España. Aunque no debemos idealizar a estos personajes, tampoco podemos negar su impacto en la cultura e historia de España. Bien, como prometí al principio, en esta segunda parte practicaremos un poco la fluidez y la habilidad de responder preguntas con el siguiente ejercicio. Puedes pausar el audio siempre que lo necesites. Te recomiendo escuchar esta parte varias veces. Algunas preguntas son más difíciles que otras, pero lo importante es practicar en conjunto. Empecemos. El bandolerismo fue importante desde el siglo XVI al XIX en España. ¿Fue el bandolerismo importante en el siglo XX? No, no en el siglo XX. Fue importante desde el siglo XVI al XIX. ¿Dónde fue importante el bandolerismo? En España. En España. El bandolerismo fue importante en España. ¿Qué fue importante durante esos siglos? El bandolerismo. Eso es lo que fue importante en el siglo XVI, XVII, XVIII y XIX en España. Estos bandoleros eran vistos como héroes por algunos y criminales por otros. ¿Eran vistos los bandoleros como cocineros? No, no como cocineros. Algunos los veían como héroes y otros como criminales. ¿Quiénes eran vistos como criminales y héroes? Los bandoleros. Ellos eran vistos de esta manera por la sociedad. La Sierra Morena y las montañas de Andalucía eran lugares frecuentes de actividad bandolera. ¿Eran la Sierra Morena y las montañas de Holanda lugares frecuentes de actividad bandolera? No, no de Holanda. Además, no hay muchas montañas en Holanda. Hablamos de la Sierra Morena y las montañas de Andalucía. ¿Qué actividad había en esos lugares? Actividad bandolera. Eso era frecuente en la Sierra Morena y las montañas de Andalucía. José María, conocido como el Tempranillo, era uno de los bandoleros más famosos de la época. ¿Era José María
el Tempranillo un pintor famoso? No, no era pintor. Era uno de los bandoleros más famosos. ¿Cómo se le conocía? Se le conocía como el Tempranillo. ¿En qué era famoso el Tempranillo? En bandolerismo. Era famoso por ser bandolero durante la época del bandolerismo en España. Las leyendas y canciones populares retrataban a esos bandoleros como figuras románticas. ¿Retrataban las leyendas y canciones a los bandoleros como monstruos? No, no como monstruos. Los retrataban como figuras románticas. ¿Qué retrataban a los bandoleros de esa manera? Las leyendas y canciones populares. Es decir, se idealizaba a estos bandoleros, ¿correcto? Sí, correcto. Los idealizaban, los retrataban como figuras románticas, idealizadas. En otras palabras, como héroes. Perfecto. Este es el final de este ejercicio. Este tipo de lenguaje es más impersonal, ya que no usa el él, ellos, yo, nosotros, etc. Es normal que cueste un poco. No te preocupes. Como dije antes, puedes repetir varias veces el ejercicio. De acuerdo. Llegamos al final de este episodio. ¿Puedes hacerme un favor? Escribe una pequeña reseña, review en inglés, en la plataforma que estés usando para escuchar este podcast. También puedes recomendarlo en las redes sociales. Esto me ayuda mucho. Muchas gracias. De acuerdo. Nada más por ahora. Nos vemos la semana que viene. Y, por si acaso, manos abajo.